No hay nadie que en el pueblo no recuerde que la invasión de moscas llegó casi al mismo tiempo que la sequedad de los campos y la muerte de los peces. Se empezó a terminar la pesca e instantáneamente los habitantes perdieron la noción del tiempo. Las horas comenzaron a volverse gaseosas, los días se transformaron en horas, las horas en minutos y los minutos en segundos. Adquirieron así la costumbre de quedarse sentados por días bajo el umbral de sus puertas observando la salida y muerte del sol. La arena color petróleo, la carne enrojecida por las capas de contaminación malparida, las voces, la espera delante del pipeño, el incesante ronquido de los motores estacionándose casi a la orilla de los roqueríos. Todo aquello definió su identidad. Todo aquello los llevaba a recordar que estaban vivos. Ese es un pedacito, es el final del capítulo 2 de Zona de Sacrificio de la periodista y escritora Leo Marcasolo, que nos acompaña hoy día. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy bien, aquí con muchas preguntas para ti para hablar de Zona de Sacrificio, que cuando me llegó yo dije, ok, otro libro sobre reportaje, pensé, además, sobre lo que ha pasado en Chile y lo que sigue pasando tristemente en la zona de sacrificio, pero acá uno podría decir que el contexto geopolítico-social de la zona de sacrificio es el escenario en donde se da la historia, ¿no? Claro. Pero aquí son personajes ficticios que viven en ese lugar. Son un par de hermanas, el hijo sobrino, ¿cierto? Los que llevan esta historia, todos adultos grandes, claro, que de alguna manera han vivido su vida en este lugar, que no sabemos exactamente cuál lugar es, pero claro, podría ser varios de ellos. Sí, sí. Entonces hablemos de ese acercamiento, de por qué tú quisiste meterte desde lo ficcional a esta historia. Lo que pasa es que en verdad hay un montón de libros periodísticos sobre las zonas del sacrificio. Mi expertise no es la investigación periodística, aunque hice mucha investigación periodística y es probable que vuelva. Pero lo que me interesaba, más que nada, en la zona de sacrificio, era un aspecto que no se ha tocado tanto. O tal vez se tocó en Voces de Chernobyl, sí. Que es lo que pasa con la gente. Cómo la gente habita la zona de sacrificio. ¿Cachai? Que llega a un nivel de contaminación y de indolencia porque nadie los atiende, porque nadie se preocupa de ellos, que ya les empieza a importar menos la vida. O sea, nosotros podemos decir que los seres humanos se mueven por una necesidad, ¿cierto? Tú, por ejemplo, no sé, tienes la necesidad de comunicarte con el mundo a través de un micrófono. Una mujer podría tener la necesidad de cuidar a su hijo, pero ellos, siento yo que no tienen ninguna necesidad. Y el libro se trata de eso, de gente que vive sin ninguna necesidad, sin ninguna... Porque tampoco podemos decir que es ambición, porque no todos los seres humanos son ambiciosos. Hay mucha gente que dice, no, yo vengo a esta tierra para tener lo mínimo y para vivir con lo mínimo, pero tienen la necesidad de eso, pero ellos no. Entonces... Hay una especie como de... el Carlos Tromben dice en la introducción que los protagonistas de la novela, no podemos hablar por la gente que vive en zonas de sacrificio, pero por supuesto estamos pensando en ellas también, son como el gato de Schrödinger, ¿no? Que no sabemos si están vivos, están muertos, están ahí. Y hay una especie como de somnolencia que acompaña a este habitar. Exacto. No hay grandes pasiones. Claro, es lo mismo que yo te decía antes, como que no tienen la necesidad. Entonces, al no tener la necesidad, como pululan en una especie de mundo circular y no salen de ahí y no van a salir de ahí. Porque en el fondo, y si tú vas a la zona de sacrificio, que en Chile hay varias, Puchuncaví, en Antofagasta, y lo ves. Yo la última vez que fui a Puchuncaví había una persona que estaba en un auto, igual es un poco gracioso, pero no es que yo me burle de ello, estaba en un auto totalmente ebrio y atropelló los pies de 4 personas y esas personas estaban tan ebrias a su vez que no se dieron cuenta. Ese nivel. Claro, ahí están en modo zombie, podríamos decir. Ahora, claro.
hay varias cosas que yo creo que lo que más marqué en el libro mientras lo leía era pensar en por qué no se van, ¿no? Claro, Y hay una pregunta constante, hay un por qué no se van de parte de los que están ahí, que definen esto como su lugar, pero por ejemplo, hacia el final del libro tú te detienes por un momento en uno de los ejecutivos de la empresa claro, que lo están persiguiendo, que lo están acosando, que lo están amenazando. claro, Y él dice, no, no me podía ir porque no me podría hallar en otra parte. Y es como, aquí te pueden matar, ¿no? claro, Y él igual decide no irse. Entonces, exacto. hablemos un poco también de lo que tú ves ahí, lo que quisiste mostrar en la novela en términos de ese raigambre que está tan pesado a pesar de ellos mismos. Claro, es una suerte como de mamá. O sea, ya, tú puedes tener una pésima madre, pero va a seguir siendo tu madre. Y yo creo que todos ellos sienten el territorio de esa manera. ¿Cachai? Es lo mismo, por ejemplo, no sé, cuando tú ves en otro país o en el propio Chile, no, que hacen protestas para que mejoren su lugar. ¿Por qué no se van de ese lugar si ya no hay cómo mejorarlo? Igual a mí me gustaría contar un poco de la historia para que la gente se ubique. Se trata de una zona de sacrificio, que es un territorio que ya fue completamente sacrificado después de 60 años de que han estado un montón de empresas haciendo de las suyas ahí sin ningún tipo de información por parte de la gente. Y hay un O sea, protagonista... hay una información falsa, porque lo que les dicen es que Ah, claro, les van a traer, porque hacen un plebiscito para que la empresa se instale, ¿no? claro. Pero les dicen que les van a traer desarrollo, que van a traer, su vida va a ser mejor, etcétera. O sea, es como la información que les dan básicamente es falsa. Y ahí también uno se pregunta, tú no hablas de eso en el libro, pero es como, ¿dónde están las autoridades? Claro, las autoridades no están por ninguna Mm. parte. Y también hay en las zonas de sacrificios reales, también uno ve la invisibilidad de las autoridades. O sea, Es como, claro, ¿cómo llegamos acá? ¿cómo llegamos acá? En el fondo, como en las autoridades en general se hacen los tontos. La cosa ha cambiado en Chile y en el mundo por las redes sociales, pero imagínense antes que no habían redes sociales. Imagínense antes de Internet. Entonces está este personaje, que es el extraño, que uno cuando crea libros como que tiene un tema, ¿ya? Y ese tema lo mete en un personaje, porque uno no se puede, uno cuando escribe un libro no puede discursear del problema, sino que tratáis de crear un personaje abstracto que reúne. Y es el extraño que se ha criado en esta zona de sacrificio, con todas las dolencias y todas las locuras que eso le llevó. Ahora, ¿por qué no se van? Yo no pude, creo yo que nunca voy a tener respuesta para eso. Ujú. Oh, en el libro hay, o sea, como algunos personajes Sí, como que lo tratan de explicar, ¿no? Pero hay esta cosa como una especie de estar en piloto automático, un poco. Y en claro, ese escenario es que que, aparece estos, no sé si decirles vínculos. Están estas dos hermanas que llegaron en su adolescencia a claro, trabajar a este lugar y que en algún momento tienen un vínculo con un argentino del que viene finalmente, que es el padre de este varón, claro, pero a quien conocemos grande, él tiene 48 cuando aparece el libro. sí, Pero es una persona que uno diría si hoy día estaría absolutamente dentro del espectro, sí, porque por su propia historia familiar, pero también por haber crecido en este pueblo, es una persona muy rara. muy rara y además yo me lo imaginé con oligofrenia. Ya. Eso es lo que yo imaginé, una oligofrenia potenciada por toda esta contaminación. Porque en el fondo, como no es un libro de investigación y es un libro de ficción, uno puede jugar y no ser tan específica con lo que tienen los personajes. Exacto. Con lo Entonces, mismo que con el lugar. exacto, porque también hay que darle al lector un poco de pega, ¿cachai? Entonces, y dejarlo un poco como metido, ¿qué le pasará? ¿Por qué estar así? ¿Qué fue realmente lo que gatilló su personalidad? A diferencia de un libro de investigación que uno tiene que dar casi que una ficha médica del personaje, ¿cachai? Entonces, uno va como imaginándose y también traté de que este mundo fuera gaseoso, de que los capítulos no estuvieran tan conectados entre sí, ¿cachai? Como hacer una cosa distinta.
Claro, y además también los vínculos son bastante gaseosos, uno podría Sí, decir, ¿no? Porque no queda tan claro qué están buscando los personajes y los otros personajes. claro, Tempranamente el libro parte con este hombre buscando trabajo por primera vez, además después nos vamos a enterar, claro, y llega a trabajar a esta especie de restaurante que está ahí en la avenida que regenta su tía, ni más ni menos. claro, pero él no Eh, sabe que es su tía. Él no sabe que es su tía, ella sí sabe que es su sobrino. Claro, Eso lo vamos a ver tempranamente, no estoy haciendo sí, spoilers acá. Lo que a uno ahí le gatilla es por qué ella quiere tenerlo cerca. Y ahí, igual que respecto a la personalidad de él, también nos da espacio para fantasmear nosotros mismos, qué tipo de vínculos se está buscando o de venganza se está buscando, o por qué ella lo tiene ahí, literalmente la palabra que usa guachao, ¿no? claro, aguachao, que es muy de la playa, es muy chileno Sí, aguachao. po. Yo me aguacho Sí, po. ¿cachai? Bueno, está la soledad ahí de todos los personajes, ¿cierto? Claro, De yo alguna creo manera que es la también. soledad también lo que los llama. O sea, yo creo que si uno va a una zona de sacrificio, ve eso, ve personajes que pululan, que no saben por qué están cerca, que no saben por qué hacen las cosas. Ujú. Bueno, uno tampoco tiene todo tan claro, ¿cachai? Claro, quizás porque en una zona de sacrificio la idea de esperanza está bastante Está bastante difuminada. mañida. Claro, Sí, entonces es como que los personajes están ahí como en una lógica más robótica de levantarse y acostarse y trabajar exacto. y tomar y evadirse y encontrarse o desencontrarse y lo que sea. Ahora, Leo, ¿por qué escogiste que fuera este el espacio? ¿Por qué querías contar esta historia? Quería contar esta historia porque yo, bueno, en el Clinic y después en la revista Paula y también en la tercera he hecho hartas crónicas. Me gusta la crónica, me gusta escribir la crónica, pese a que no soy periodista de investigación propiamente tal, me gusta investigar y yo, la zona donde está puesta el libro, que es Puchuncaví, eso es lo que me imaginé yo. Ujú. La conozco desde chica. Yo iba yo veraneaba en Viña y íbamos una vez en el verano a hacer un picnic a Orcón. Ujú. Entonces, ver después, y estuve yendo, no sé, por 15 años, y después fui a hacer un reportaje de la desaparición del congrio a Orcón. Entonces ahí todos me contaron lo que había pasado, la ley de pesca, las 7 familias, Ujú. que bueno, que Carlos, que escribió el prólogo de este libro, ha hablado profusamente. Sí. Y me di cuenta de que era muy triste todo. Tengo la imagen de 7 pescadores al lado de su bote diciendo que van a ir que no pueden pescar y que van a ir a alta mar a agarrarse a balazos por un pez. Eso es lo que me contaron, que no lo pude poner en la crónica y lo puse en el libro. Claro. ¿Cachai? Porque era demasiado heavy. Sí. O sea, si uno cuenta eso a nivel periodístico, tenéis que meterte en una investigación grande, porque estamos hablando de balazos en alta mar. Pero ellos me dijeron, si quieres, anda a verlo con nosotros. Y yo le dije, no sé, no. Pero, o sea, pero para que la gente se imagine qué tan terrible, o sea, gente que antes iba a pescar, ahora la única esperanza que tiene para sacar un pez es ir a guacharse nuevamente abajo de un barco pesquero grande, inmenso, que aspira al mar y que hace pesca de arrastre, a balazo para agarrarse un pez. Han muerto un montón. Ahora, eso es súper interesante, quizás como para ir cerrando también esta idea de que, me acuerdo de haber conversado con Mariana Enríquez sobre esto, ¿no? Que también ella trabaja Ya. mucho a partir de imágenes de Crónica Roja, sus cuentos de terror. Claro. Y Increíble ella la es Mariana. muy fuerte porque ella me dice algunas de las imágenes más poderosas que hay son cosas que están en la realidad y que luego ustedes, escritoras, visten, ¿cierto?, de ficción para que nosotros volvamos a verlas, porque la realidad se vuelve tan horrorosa que la dejamos de ver Exacto. y la normalizamos, ¿no? Entonces la ficción vuelve como a traernos la emoción y el espanto que deberían causarnos. O como dice Karl Ove, que la materia literaria de Karl Ove, yo creo que es la autoficción. O sea, en este minuto, antes escribía ficción, que dice que los escritores sacan de la sombra lo que ya sabemos. O sea, nosotros sabemos que hay prostitución infantil.
Ya, pero si lo tenemos en abstracto no nos duele. Pero si alguien se mete ahí y hace una historia de prostitución infantil y con personajes que tienen nombre, que tienen apellido, salimos de la data del porcentaje y nos metemos en el mundo de niños y yo creo que ahí ya Claro que sí. colapsamos. Bueno, es lo que pasa también con este libro, entonces, Zona de Sacrificio, de Leo Marcasolo, que nos ha venido a acompañar y a hablar de este libro acá al estudio. Está editado por Los Perros Románticos, a quienes felicitamos y agradecemos, por supuesto, que nos hayan enviado el libro. Muchas gracias, Leo, por venir. Muchas gracias a ti por invitarme y espero que les haya gustado la conversación y todo eso. Y se pueden conseguir el libro entonces a través de las redes de Los Perros Románticos y también en librerías. Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. Listo. Oye, 1.000.000 de gracias. Salió bien la entrevista. Sí. ¿Y qué te pareció?